Porque sentimos igual que vos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. ¡Viva el teatro! ¡Viva el teatro siempre! Soy Gabriela Romeo, actriz, dramaturga, directora. Las invito a compartir universos singulares con extraordinarios teatristas. Este programa lo auspicia Argentores. A volar con la imaginación. Así empieza el viaje. Viva el teatro siempre. De acá estoy súper contenta porque hay unos artistas maravillosos con un camino increíble, brillan en lo que hacen. Bueno, estoy muy halagada, muchísimas gracias, Gabriela Toscano, por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias. Qué actriz maravillosa. Bueno. Cine, teatro, televisión, bueno, el teatro que la trajo ya un poco más grande, tipo 12 años, ahí en la escuela descubrió, subiendo al escenario con La novicia rebelde, que también había algo ahí. Sí, algo encantador había. Sí. Algo encantador. Y acá el señor Carlos Rivas, qué honor que estés acá. ¿Sabés cómo le dicen? Que es el director de Teatro Comercial de Arte. ¿Qué? No sabía que me dicen sí, eso. Sí, no sabía. Así ¿Eso te es bueno dice, o malo? Buenísimo, así te dice Dubati. Ay, no Dubati de cosas que no sabíamos. Sí, hermoso, bueno has hecho gracias. Tanto y también muchas experiencias e investigación con Shakespeare, también explorando, como le gusta explorar. Hola, ¿no? Hola. Bueno, muchas gracias por estar. Y explorando también acá el grupo Boca de Gallo con el señor Ignacio Rodríguez de Anca. ¡Qué camino que tenés! ¡Cuántos espectáculos! ¡Qué versátil! Haces de todo. Actor, fotógrafo, cámara, doblaje. Mucho. Bueno, hago lo que va viniendo en la vida. Soy curioso y bueno, me gusta hacer. Y esa curiosidad, con todo tu grupo que ya nos vas a hablar de Boca de Gallo, hacen un espectáculo brillante, exquisito, maravilloso en el espacio La Gloria. Qué importante es el lugar que uno elige para contar una historia. Sí, la verdad que en este caso, además la sala fue donde terminamos de darle forma a lo que hacíamos. Nosotros veníamos con un trabajo de investigación para hacer esta obra, y en el momento en el que ya empezamos a avanzar más sobre la escena y tener que decidir algunas cosas, no sabíamos muy bien qué espacio, incluso imaginábamos un espacio más grande en principio, pero conocimos la sala. Y además fue el premio Ortey con la sala. Claro, cuando conocimos la sala, nos gustó, le propusimos a la sala, a Gloria, que es la dueña de la sala, presentarnos al premio Ortey con el proyecto. Lo ganamos y bueno, y tuvimos mucho trabajo en la sala, muy generosa, cosas de esas que ya no pasan en el teatro, que pudimos ensayar varios meses en el espacio en el que íbamos a hacer la obra, y eso es impagable. Es invaluable. Invaluable. Ya vamos a hablar de eso. Carlos Rivas, disfruté muchísimo Relatividad, y esta señora ha hecho mucho teatro con vos, gracias a esa plaza, ese ramito de flores en la Plaza España que le regalaste cuando estaban con la tira apasionada. Contá eso, ¿cómo fue? Bueno, se convirtió en nuestra historia romántica. Y nosotros nos conocimos con Gabriela ahí nació nuestro vínculo. Yo había trabajado con ella antes, mejor dicho, ella había trabajado conmigo en un programa cuando ella era una adolescente. Yo soy bastante mayor que ella.
Y después nos encontramos en apasionada. esa tira, que era una tira con ¿Susupe Corado? Susupe Corado, Darío Grandinetti, bueno, muchos actores. Y él hacía la dirección de actores. Estaba O la puesta en escena. ¿Qué hacías de las dos cosas? ¿O las No, dos? Sí. Yo hacía las dos cosas. Ah. En realidad ahí Gerardo Mariani dirigía cámara. Claro. Era un elenco impresionante. Sí. Estaba Boy Olmi, Carola Reina, Piri Lanteri. Piri Lanteri. Bueno, era un elencazo. Y ahí nos conocimos. Y después fuimos a filmar unos capítulos a Mendoza. Que hacía un frío como acá ahora. Y bueno, eso, nada. En la plaza de Mendoza se me ocurrió animarme como buen caradura. Y parece que a ella le gustó. Funcionó hace Construimos algo, Sí. 11 años, y después de 11 años, un día me dice, ¿por qué no hacemos algo juntos? Trabajamos juntos, y ahí empezó nuestra historia con el teatro, ¿no? Él dirigiendo y yo actuando. Claro, durante todo ese tiempo no hicimos nada Nada. juntos, salvo esa tira. Claro. Nunca trabajamos. Ahí empezamos, sí, y después ya trabajamos muchas veces. Qué interesante esto que hablabas, que te escuché decir en notas con respecto a lo que exploraron de Shakespeare, ¿no? Que al principio vos no te animabas porque, cuando empezaste con Gandolfo, que ya nos vas a hablar, Aleso, Gandolfo, Fernández, era como un Shakespeare no se toca, no se metan con él para subirlo a escena. ¿Cómo fue ese momento con ellos y esto que antes se decía y les daba miedo por ahí? Como director comercial de arte, te voy a porque es llamativa esa descripción que me contaste de Duati. Porque ese fue, por ejemplo, Hamlet, como otros proyectos, Macbeth también. Son proyectos absolutamente fuera del circuito comercial. Un proyecto de investigación con un grupo de actores. Bueno, estaba Gabriela, pero había... Estaba Vanessa también González. Estaba Vanessa González, pero también había muchos exalumnos míos, actores de LOF, digamos. En realidad yo no me identifico con esa idea de un director comercial de arte. Y ese proyecto era la mejor prueba de que no era. Cuando hablabas recién vos del espacio, ese proyecto lo estrenamos Hamlet en un bar. Porque es verdad, no encontramos el espacio, como que fuimos a probar a un lugar y no encajaba. Fuimos a 2 o 3 lugares y decíamos, no funciona el proyecto tal como era. Y terminamos, uno de las actrices dijo, yo quiero que conozcas este lugar, que casualmente es el Café Rivas, que todo el mundo cree es tuyo. Que es mi café. Claro, Hasta lo hizo mi en su tía, café. Mi tía un día vino a ver la obra y me dijo, ay, te felicito por el café. O sea que el espacio, como dijo muy bien él, define un proyecto muchas veces. Sí. Era un bar, entre las mesas hacíamos Hamlet. O sea que de comercial nada. No ganamos un peso ninguno de nosotros. No lo hacíamos. Ensayaban un montonazo de horas. Un año exactamente. Todos los días, de lunes a viernes, ¿no? La propuesta de ese proyecto fue, yo lo planteé así al grupo, yo quiero ensayar un año, supongamos, no me acuerdo qué fecha, pero digamos, hoy es 5 de enero de tal año, el 5 de enero hay que estrenar. Ni un día antes, esté como esté. Y así fue. Claro, formaba parte de Del proyecto. del proyecto. Sí. Y bueno, cuántos premios, qué críticas maravillosas. Sí, que me acuerdo que la última escena no. La última escena de Hamlet no la pudimos ensayar porque no nos dio el tiempo con la fecha puesta. Y estrenamos ensayando 1 o 2 días antes de estrenar la última escena. Era una locura fue ese proyecto. Pero bueno, pero el espacio, como bien vos decías, definió mucho el proyecto. Sí, habitar un universo no es en cualquier lugar. Según el universo es el espacio que uno elige, cuenta un montón. Las extra escenas, la potencia de lo que no está y está, eso influye muchísimo. Ya vamos a hablar de relatividad, pero Gabriela, lo contaste mucho, ¿no? Esto de cómo empezaste, sos de Uruguay,
viniste de chiquita. Vine de chiquita, lo voy a contar Sí, rápidamente. sí. Vinimos con mi familia en el año 70, yo tenía 4 años, mis papás trabajaban, mi hermana estaba al cuidado mío, que tenía 7, 8 años más que yo, no sé cuánto tenía Graciela. Sí, 7 años. Y bueno, unas amigas querían ir a un concurso de televisión en Canal 9, iban a ir con la mamá de ellas, y dijo, bueno, vamos, Te mamá y llevaron. papá están trabajando, vamos todos al concurso. Y había que bailar. Ella bailó, yo bailé, yo quedé, bueno, y ya ahí empecé esta cosa rarísima. Y después, bueno, el amor por el teatro vino, que el otro día me acordaba de esto. En el colegio había un escenario y había que hacer la novicia rebelde, y yo, Heidi. Heidi también, no era Heidi, era Clara la Y que vos, estaba en la silla de Clara, ruedas. A mí me encantó eso, me encantó el escenario, todo. Yo venía de la tele y de hacer Claro. tele y cine, pero el escenario era como que algo me pasaba. Y después, bueno, creo que es donde más cómoda me siento. Es rarísimo, porque yo empecé como en otro... Claro, en otro. Has hecho, pero cine, series maravillosas, unitarios, que como los extrañamos, dirigida por grandes directores, Atreverse, Nosotros y los Miedos, bueno, sería tan largo de enumerar. ¿Y qué punto de inflexión la película El exilio de Gardel? Sí, fue como, bueno, hubo muchos puntos de inflexión. Qué sé yo, Rosa de Lejos como, Rosa. era como otro Sí. punto de inflexión, y sí, pero el exilio, bueno, marcó algo en mí, algo también para la historia, ¿no? de la Argentina, y fue como algo sorprendente, un adolescente viajando a París a hacer una película, que leíamos el guión, pero no sabíamos cómo iba a ser la película de Pino. Porque tenía ideas y acá y allá, y no entendíamos nada. Hasta que vimos imágenes en París y entendimos bueno, que la película iba a ser hermosa y que hablaba de esto del exilio. Y yo conocí la otra parte, digamos, de lo que pasaba, de lo que había pasado en Argentina, ¿no? De los Claro. exiliados allá. Eso fue muy fuerte para mí, como redescubrir. Claro. Y después, esta crisis que seguramente tienen muchos artistas que empiezan desde chiquitos, ¿no? De saber si, esto que comentás siempre, si vos elegiste el oficio o el oficio te eligió a vos, ¿cómo fue esa etapa y volver, darte cuenta, hacerte cargo del talento que No. tenés? No sé, sí, qué sé yo. Es como que hay algo extraño, ¿no? Me acordé de algo que me contó mi mamá, y que a lo mejor puede ser que yo haya sido influenciada por unas fuerzas extrañas, pero dice mi mamá que cuando yo nací, el enfermero me agarró la manito y me dijo, esta chica va a ser artista. ¡Qué divino! Y qué sé yo, ¿viste? Bueno, La hipnosis audaces ahí, de claro. mi mamá hacia mí, ¿viste? Que como que algo pasó ahí. Sí, nada es Pero casual, ¿eh? bueno, y nada, ¿qué te estaba diciendo? Perdón. No, me distraje. estabas contando esto de la crisis, de si el oficio te elegía a vos o vos elegías. Y porque yo no había estudiado mucho teatro de adolescente. Aprendiste digamos. con los grandes actores que te Aprendí tocó. también, digamos, fui a aprender con Alejandra Boero, con Aleso, con Fernández, con Agustín, pero era como, nunca entendía nada. Sí, lo digo públicamente, no entendía cómo era, qué hacía, qué tenía que actuar. No entendía, claro, porque yo tenía la mitad del recorrido hecho. Sí. Lo que pasa es que no tenía como ponerle nombre, esto significa esta cosa, esto es otra Claro. cosa, ¿entendés? Como que no entendía. Lo hacías como intuitivamente. Sí, y era un sufrimiento hacerlo Sí. intuitivamente, no es fácil. Digo, cuando uno tiene herramientas para actuar, es como, hay algo que, no sé, que creo que tiene que ver mucho conocerlo a él y después, bueno, aprender de sus clases, de cómo dirige y todo eso, como me organizó. Como que- Carlos, cuando ella dijo eso que le vio la mano y dijo que iba a ser actriz, ¿sabés que me acordé la anécdota esa que contaste? Que vos no creías en las brujas, te preguntaron en una nota cómo hiciste en Macbeth las brujas y demás, y te fuiste a Galicia, donde tenés todos tus parientes, y te llevaron al pueblo de las brujas. Contar Es extraordinario, hay que ir a ese lugar. Hay un lugar en Galicia, en el norte de Galicia, después del Ferrol, que se llama San Andrés de Teixido. Te lo voy a decir en gallego primero, después te lo traduzco, aunque es fácil.
Y hay un dicho que dice, a San Andrés de Teixido vende morto o que no vende vivo. A San Andrés de Teixido, a ese pueblo, va todo el mundo. Si no vas de vivo, vas de muerto. Va tu, ¡Qué fuerte! va tu espíritu. Y es un pueblo de brujas. Es un pueblito de 20 casas, colgado de un acantilado al lado del mar, hermosísimo, pero son todas brujas. Se hace el Congreso de Brujas Ay, qué bueno. de Europa en San Andrés de Teixido. Las brujas son señoras que las ves pasar, van al mercado, compran y después las ves atrás de una ventana con unas velas. Es un lugar extraordinario. Y contabas cuando te volvías, ¿no? Y Que cuando- empezabas a la tarde. Claro, porque fuimos de día. ¿Dónde escuchaste todo esto? Ah. Mirá vos. Impresionante la investigación. Claro, porque vas de día, yo fui de día y cuando empieza a atardecer te tenés que ir, porque tenés que venir por una ruta de un camino de entre medio del bosque, enormes bosques de eucaliptos y de robles, y cuando empezamos a bajar empieza a caer la tarde y empieza a llenarse de niebla. No ves a 5 metros. Y ahí empezás a creer en algo Claro. que yo no creía. Eso que dicen que las hay, las hay. ¿Se acuerdan de una película extraordinaria de Fellini y Amarcord? Sí. Ay, sí. Que hay un anciano que sale de la casa y se pierde en la vereda, en el medio de la niebla, y ve una sombra que viene, y a medida que se acerca es un caballo, pero él ve un monstruo. No sé si se acuerdan de eso. Sí, sí. Él ve la muerte. en Claro. realidad. Ay, qué lindo, hagamos una obra de bruja. Y yo no creo nada de eso, pero ahí Dudaste. dude. Después vamos a seguir con estas historias y estos caminos preciosos. Nacho, contá un poquito cómo nació Boca de Gallo, este propósito hermoso que tuvieron desde un principio, no solo de cruzar lenguajes e investigarlos, sino también de llegar al público de una manera diferente. Bueno, Boca de Gallo, que es el grupo del que formo parte junto con Carolina Tejeda y Norberto Moreno, empezamos hace 10 años con Caro, al poco tiempo de Que son pareja conocernos. también. Nos conocimos trabajando en una obra de Sí. teatro. Durante mucho tiempo no nos miramos para nada, pensando que podíamos ser pareja, todo lo contrario. Y bueno, pero junto también con el ir conociéndonos, teníamos varias cosas que nos atraían de buscar otras maneras, ver maneras de llevar a la escena algunas cosas que están en otras artes también, ¿no? Lo que pasa cuando uno contempla un cuadro o cuando uno escucha la música, son otros tipos de relato también y otras maneras. Nos gusta mucho la fotografía, la imagen a los dos. Y entonces, bueno, empezamos a tratar de encontrar un espacio de trabajo para nosotros, de gusto, paralelo a lo que hacemos como actor, como actriz, en otras cosas, de investigar y cómo poder hacer para cruzar diferentes lenguajes, para poder volverlos escénicos y que nazca un relato diferente a partir de esos encuentros y de una manera del espectador también diferente de recibir el relato. Es una fiesta poética de los sentidos para el espectador. Esto de la música, este luthier que está ahí, que ha creado un instrumento especial. Bueno, contá vos porque... Sí, lo que él hace, sí. lo que hizo Norby, que además de ser músico, es luthier, está en escena, él construyó una fídula. La fídula es un instrumento medieval del cual en realidad no hay registros, o sea, no hay ningún ejemplar. O sea, todos los planos que se han hecho son a posterior de ver los dibujos, las tallas. Y entonces, bueno, él construyó este instrumento y le pareció además muy apropiado para la obra en la que trabajamos
con la reconstrucción de la memoria y la manera desde qué manera reconstruir la memoria y qué cosas uno tiene de real de lo reconstruye, qué cosas son inventadas, qué cosas son, ¿no? Y la fragilidad de esas cosas, bueno, es el instrumento que eligió para trabajar. Y bueno, es un instrumento muy particular porque es un instrumento de cuerda frotada que puedes tocar la cuerda como percusión, lo toca con arco, y él además usa, se va grabando a medida que va tocando y va tocando sobre eso mismo. Entonces, bueno, produce cosas interesantes. Maravilloso. Y además, esto, ¿no? De los relatos que aparecen a partir de esas fotos de esas mujeres y los relatos que se multiplican, porque siempre hay como un relato principal y después otros que subyacen. Sí, porque es un trabajo que nace hace mucho tiempo, en realidad, nace de una inquietud de Carolina, de ella, lo piensa para un 8M, de algo de sanar su propio vínculo con el linaje femenino, digamos, propio de la familia. Entonces ella empieza una recopilación de fotos de ella, de la familia, con la intención de hacer algo. Bueno, esto va pasando, porque nunca lo hace. En un momento me dice, che, hagámoslo con boca de gallo. Y bueno, y ahí fue donde también, bueno, fue un repensar y decir, bueno, pero para mí era una cosa súper femenina, súper propia, donde siento que los hombres podemos acompañar y comprender el feminismo, pero hay algo que no, en el cual hay una barrera en la que no se puede pasar. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? Y bueno, pero yo en un punto también tengo una herencia femenina, estoy criado por mujeres, tengo eso adentro mío. Bueno, ¿desde qué lugar también está eso? Y bueno, y ahí empezamos a hacer otro tipo de reconstrucción a partir de los tres, de buscar fotos de los tres, de charlar con mujeres que guardan esas fotos y que guardan los recuerdos de algunas de las mujeres de nuestras familias. Entonces, bueno, a partir de ese material, nosotros hacemos una ficción, no es un biodrama, pero no partimos de esas historias para hacer este relato que es particular porque es un relato en capas, que es un intento de eso, de reconstrucción de la memoria, una pregunta sobre dónde están esa memoria, esos recuerdos, tanto en el cuerpo, en los gestos, como en objetos, como en una fotografía, en una imagen. Y bueno, hay varias historias, hay historias de exilios, de guerras, de habilidades, de festejos, que se van entrecruzando y sobre todo van permitiendo al espectador que en algún momento empatice, se le pueda hacer su propia historia. Ya vamos a hablar, porque hay un tratamiento muy especial de la fotografía, muy singular. Ya vamos a hablar de eso, pero vamos a hacer lo siguiente. Escuchamos a Alternativa a ver qué nos dice, luego los aplausos de relatividad del día del estreno y venimos aquí, ¿sí? ¿Sentís que te hace falta una mirada externa para potenciar tus proyectos artísticos? Sabemos que transformar una idea, una imagen en algo concreto no siempre es fácil. A veces lo único que necesitas es alguien con experiencia que te escuche y te guíe. Por eso en Alternativa abrimos una nueva sección de formación, Mentorías, un espacio para encontrar referentes de la escena que acompañen tu proceso creativo. Inauguramos esta sección con la mentoría de Andrés Neumann, productor y curador internacional. Más información en www.alternativa.ar. Somos Alternativa, comunidad en escena. A sentir estos aplausos y la energía del público que quedó maravillado. Extraordinario trabajo de todos. No terminan los aplausos, de pie aplaudimos. ¿Sí? Sí. Bueno, suavecito, lo vamos retirando porque esto es hermoso. Carlos, contá cómo llegaste a la obra, porque este es un proyecto que empezó con ustedes, ¿no? Y buscaron después a Sebastián Lutrach. Bueno, contalo vos. Sí. Fue muy casual. Trabajamos mucho con Gaby en otros proyectos con un productor. Hicimos 4 o 5 obras con Nacho Laviaguerre.
que es un productor importante del medio comercial, como dice El señor Dubati. Dubati. Y que hicimos cosas con él, La Prueba o La Duda, 2 obras que yo quiero mucho. Y él me dijo, mira, me llegaron unas obras, tengo ahí una pila de obras, no las querés leer a ver si hay algo interesante. Y eran 7, 8 obras. En inglés, no estaban traducidas. Y yo las leí y la verdad que estaba entre ellas Relatividad y en ese momento no le di mucha. Me pareció que era lo mejor de que había en ese grupo de obras, pero no sé, el tema no me había interesado tanto en ese momento. Pasaron como 7, 8 años de eso. Y el año pasado me acordé de la obra y dije, a ver, voy a volver a leerla. Sobre todo porque hay un tema ahí que a mí me interesa especialmente, que tiene que ver con la paternidad, El vínculo. cómo funciona. Ese es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención. Y volví a leer la obra y me di cuenta que la leí con otra mirada, que me gustó mucho cuando la leí. Había que hacer una adaptación, que yo la adapté, la obra, la traduje y la adapté, o sea, es una adaptación, pero es la obra que escribió el autor, que es muy bueno. Nombralo. Sí, Marc Saint-Germain, que es un autor norteamericano, el mismo autor de La última sesión de Freud, que es un tipo muy interesante porque o por lo menos está interesado en lo que yo también estoy interesado, que es en reflexionar respecto de algún tema sin tenerle miedo al diálogo dramático, cosa que está un poco perdido últimamente, ¿no? Es decir, los personajes dicen lo que tienen que decir, se escuchan y discuten, y hay una cantidad de ideas y de pensamientos del autor. Ahora que decís esto, ¿no? La palabra en el cuerpo del actor, Sí. la acción en la palabra. ¿Cómo fue, Gabriela, transitar este personaje? Contá de qué va lo que se pueda contar. Sí. Y cómo fue transitar, porque hay mucha atención, el arco de transformación es increíble, lo haces de manera extraordinaria. ¿Cómo fue ponerte en el cuerpo ese texto? ¿Y cómo lo guió el director? Que no te escuche para lograr eso. No, bueno, primero con Luis Machín, meses No sé si aprendiendo. perdón, si no te acercas un Sí, poquito del micrófono. con Luis Machín, meses aprendiéndonos la letra porque estábamos como obsesionados. Como teníamos un cronograma de ensayos que era acotado. Primero íbamos a ensayar como 20 días en febrero, él se iba a hacer una película, después volvía y terminábamos de ensayar la obra y estrenábamos. Así que eso nos condicionaba muchísimo. Nunca lo habíamos hecho, siempre habíamos ensayado una obra de corrido, no sabíamos cómo nos iba a ir, pero bueno, funcionó. Y es una obra complicada. Yo no pensé que iba a ser tan complicada, porque vos la lees y decís, ay, mira, pero no, hay muchos temas, entonces el autor lo que hace es plantea un tema, se desarrolla, y después plantea otro y se va desarrollando. Y la propuesta de él era que bueno, que no solamente fuera lo dicho, sino Claro. que hubiera algo, ¿no? En el caso de mi personaje viene con un secreto que él quiere que él diga algo sobre ese secreto. Te querés hacer pisar el palito, dicho Claro, burdamente. a ver, exactamente. Y bueno, digamos, mi personaje cuenta la línea, digamos, la obra emocional. Digamos, como que Sí. está a cargo de lo que yo tenía que hacer. Y la verdad es que ahora recién me estoy sintiendo cómoda después de... Bueno, en función crecen las obras. Y uno Sí, descubre. llegamos muy bien, pero bueno, pero la obra tiene como mucho detalle Claro. en lo que se dice, en lo que se habla, los debates, las formas diferentes de estos dos personajes de confrontar.
pero es un personaje que lo sigo como corrigiendo. En realidad yo trabajo así, corrijo hasta el último día que hago la función, porque no existe que un trabajo se estrene y ya esté hecho. No. Porque si no estás muerto. Claro. Y aparte viene lo automático y lo... Claro. Sí. Y bueno, y es muy interesante lo que pasa con el público. La verdad es que el público está muy concentrado, cosa que me sorprende. Un grado de concentración como decís, ¿qué está pasando? Pero hay una energía que vuelve del público. Y bueno, creo que uno con la obra lo va guiando, porque tiene bastante información la obra. Sí. Carlos, uno por supuesto que trabaja desde la actriz, desde el actor, con las imágenes, los artistas trabajamos con imágenes. ¿Cuáles fueron las imágenes que vos tuviste propias para pensar ese universo y ese vínculo entre estas dos personas? Estos dos personajes. Sí, es difícil de explicar. A mí todo el tiempo tenía una pregunta en la cabeza desde que empecé, que era, ¿cómo es el mundo, digamos, sensorial en el cual vive un genio? Que es Einstein. En esos momentos, ¿no? De la época que fue en el 49. En el 49 él ya tenía 70 años. Claro. Un tipo que vivió toda su vida desde la infancia, metido en un mundo que nos es, al menos a mí, totalmente ajeno, que fue un niño prodigio, un genio de niño, y que en la obra dice una o dos cosas que son muy llamativas, que él lo que quería era estar metido en un mundo infinito de detalles hasta encontrar en esos detalles la clave de algo que le pudiera revelar algo nuevo sobre el universo. O sea, un mundo... Yo decía, ¿cómo es eso en la práctica, no? Porque uno habla mucho de esas cosas, pero me acordé mucho de un ajedrecista, de Bobby Fischer, ¿no? Que fue un famoso, algunos dicen que fue el más grande de los ajedrecistas que hubo, que era prácticamente un ser inútil en la vida social. No podía relacionarse con la gente, no podía dejar tenía un tablero de ajedrez siempre al lado de él, y fuera donde fuera. Hay fotos de él. La obra no se trata de Fischer, sino de Einstein. Pero esa imagen fue poderosa para vos. Sí, porque este hombre estaba, por ejemplo, en una pileta de un hotel flotando con un tablero flotante. Claro, una obsesión. O sea, una enfermedad. Claro. Es un punto en el que se toca con alguna patología, de algún modo, o con un espectro psíquico que no está muy claro. Eso fue un poco el mundo que a mí me atrajo. Es decir, ¿cómo es el mundo? Ese mundo en el que ellos... y bueno, el personaje de Gabriela que aparece, de alguna manera también está inserta en ese mismo mundo, aun sin ser ella una científica. Bueno, vos viste la obra, no lo puedo contar, pero ella también está inmersa en ese mismo... Bueno, y decir que por supuesto estás con Luis Machín, que está fantástico. Decí los días, horas, cómo compran las entradas. ¿Quién se acuerda de los dos, los detalles? Yo me acuerdo todo. Dale. Catherine Picuar, que es nuestra... Es que la otra actriz que está también. Que termina de cerrar el elenco. Que hace la señorita Ducas, que sí es un personaje real, que fue la secretaria de él, porque digamos que la obra es ficcionada entre personajes reales y no reales. Estamos los viernes a las 20 horas, los sábados a las 22 horas, los domingos 20:30 en el Teatro Picadero. ¿Y las entradas? Y las entradas por Plateanet. O en la boletería del teatro. En la boletería del teatro. Vamos a escuchar dos invitaciones que nos hacen dos elencos
Y después, a continuación, porque eso cuenta mucho, poner el tráiler de esta bellísima obra, Rasgos del Gesto Analógico, que eso cuenta un montonazo, así lo sé. Vamos a ver. ¿A qué se parece el instrumento? Hola, ¿cómo están? Soy Benny Gentilini, actor de Café Central, obra que se presenta los sábados a las 7:30 en el Teatro El Tinglado, escrita por Mario Diamant y dirigida por Daniel Marcove, con un elenco numeroso y súper hermoso. Café Central es un café que existió y existe en Viena, y la obra se divide en 2 actos, en 1913 y en 1933, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y en este café transcurren diferentes historias de personajes históricos como Hitler, Stalin, Trotsky, Freud, todos encuentros que realmente existieron y que Mario Diamant puso en palabra con esta obra, así que se la súper recomiendo también que vengan a ver. Los oyentes de Viva el Teatro, más que invitados a que vengan a Café Central. Hola, soy Karina Hepner, actriz y dramaturga de la obra Últimas Unidades de Lujo, una pieza que plantea algunas preguntas como, por ejemplo, ¿hasta dónde somos capaces de llegar para pertenecer? Estamos los días miércoles a las 20:30 horas en el espacio Callejón Humahuaca 3759. Quiero dejarles un especial saludo a todos los oyentes de Viva el Teatro. Los esperamos. Un papel fotográfico, una imagen latente, un gesto. ¿Qué vemos? Historias, superficies sensibles, cuerpos expuestos, cuerpos que contienen, sujetan restos de otras. ¿Qué historias habitan nuestros cuerpos? ¡Qué belleza! Bueno, a ver, contá un poquito esto que vimos. Esa... Bueno. La fotografía que nos invita, pero a volar. Sí, trabajamos, bueno, como se ve ahí un poquito, trabajamos mucho con objetos, con títeres y objetos, con proyecciones, que son proyecciones analógicas, tanto proyecciones caseras hechas con proyectores con cajas de cartón, lupas, linternas, a diapositivas, hay proyectores de diapositivas. Y bueno, un poco la idea es esa, es para ir haciendo estos relatos usando diferentes recursos que se van entremezclando. Ahí se veía también, bueno, la fídula, que es el instrumento de cuerdas. Es que no pude verlo. Ah, bueno, después te muestro a vos en privado. En privado. Y bueno, un poco es todos esos elementos, que está todo hecho a la vista del público y no hay ningún recurso, es todo analógico. Y con el público muy cerca y vamos, es más, las luces las operamos nosotros, son pocos los elementos que tenemos luces, los prendemos, las apagamos nosotros a la vista del público. Decidías horas de función. Estamos los domingos a las 20 horas en La Gloria, Espacio Teatral, Yatay 890, casi esquina Humahuaca, y a una cuadrita de Corrientes. Las entradas se pueden comprar por Alternativa Teatral. Y bueno, lo otro que quería decir es que la mirada, digamos, que hay sobre la memoria y sobre el recuerdo, no es una mirada melancólica, sino que es una mirada de un presente, de una valoración de algo y de una fuerza con eso, digamos. Un encuentro con esa herencia femenina desde un lugar de empoderarse, ¿no? No se la pierdan. Carlos, es imposible no preguntarte, porque este programa lo escuchan artistas de distintas generaciones y me gusta eso, ¿no? Que entre todos compartamos y conozcamos lo que ha hecho el otro. No puedo no preguntarte por Gandolfo, que fue el que te hizo estudiar dirección, Alesso,
Fernández, lo que nos quieras compartir de esa época divina. Los 4 grandes del teatro. Yo estudié con 3 de ellos. Yo con Agustín Aleso nunca estudié. Y sin embargo, quizás sea quien más le deba de todo esto. Porque yo era alumno de actuación de Augusto Fernández. Y quería estudiar dirección yo. Y el único que enseñaba dirección en Buenos Aires en aquella época era Agustín Aleso. Yo lo conocía y lo fui a ver a su estudio en Jean Jaurès y Córdoba, que ya no está más. No. Y le dije, Agustín, mira, yo quiero estudiar dirección, quiero estudiar con vos, que sos. Y me dijo, no vengas a estudiar conmigo. Yo a partir del año que viene, no me acuerdo bien qué mes era, voy a dirigir en aquel momento la Escuela Nacional de Arte Dramático, el conservatorio. Voy a ser director del conservatorio y Fernández va a ser el vicerrector del conservatorio. Y vamos a hacer una carrera por primera vez en el conservatorio de dirección, que la va a dictar Carlos Gandolfo. Entonces, me metí en el conservatorio a estudiar dirección con Gandolfo. Nunca estudié con Agustín. Y bueno, Gandolfo fue para mí, Fernández también fue un maestro muy importante para mí, sobre todo desde el punto de vista de la actuación. Pero como director, Gandolfo era sublime. Creo que lo que más aprendí de él fue a cómo se lee una obra de teatro. Yo no entendía a Chekhov, por ejemplo. Decía, che, esto no. Y él me pegó 3 sopapos y me dijo, vos sos un bruto, un soberbio, un chico soberbio en esa época. Un gran maestro de dirección. ¿Qué te acordás específico que te dijo con respecto a eso cuando vas a leer un texto? Lee como un detective. Lee como un detective, que es una forma del psicoanálisis. Gandolfo era una persona muy ligada a la psicología, al psicoanálisis. Y él decía, mirá con esa mirada, por lo tanto, mirá abajo, mirá por abajo, no leas por arriba, por la superficie. Chekhov no está en la superficie. Eso fue lo que más me enseñó él, que es una manera de pararse frente al texto. A mí me importa mucho el texto, ¿no? Me gusta el texto. Y en esta segunda lectura que hiciste de relatividad y te hizo empezar el proceso, ¿qué fue como detective que descubriste y dijiste, sí, la tengo que hacer? Antes esto no lo vi. Muy buenísima pregunta. Un día se lo dije a Gaby caminando por el parque, que vamos a caminar todos los días, después de ya casi estar a punto de empezar. Dije, es una obra sobre el narcisismo. No es sobre otra cosa. Y claro, y como toda persona narcisista se mira tanto el ombligo que no puede mirar al costado. No puede ser padre. Claro. Si algo ataca la paternidad es el narcisismo. Digamos, si uno deja de ser el Dios que cree que uno es cuando tiene un chico. Claro. Y ahí o te haces cargo o sos un narcisista toda tu vida. Claro. Eso fue lo que me... El detective que descubrió. Ese fue el Gandolfo que estuvo ayudándome a mí ahí frente a... Qué bueno lo que decís. Yo me quedo colgada porque sigo completando con lo que dice, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Descubrirlo habrá sido también impactante. Sí, porque la obra superficialmente, aparentemente, como todas las obras, uno se queda con la anécdota de lo que cuenta y con la biografía pero la fuerza que hay abajo eso fue lo que me enseñó Gandolfo, realmente. No sé si lo aprendí, a veces me sale, a veces no me sale. Sí, pero... sí. Estamos pasando un momento muy difícil de la cultura y con el Instituto Nacional del Teatro, el desmantelamiento y la desprotección. Se va a hacer un festival a beneficio que empieza el 3 de julio
en donde se han sumado muchos artistas con sus obras. Las entradas son gratuitas, así que a informarse. Es a la gorra, sí, es a la gorra. Bueno, para colaborar. Y ustedes han vivido, Gabriela, contanos, una experiencia muy interesante, que seguramente eso te dio mucha fuerza a valorar lo del instituto, porque en muchas notas lo escuché. Cuando hicieron El País en Escena, recorrieron los dos El País en Escena. ¿Nos contás un poquito? Hicimos este programa El País en Escena para la TV pública, con una investigación de Bernarda Pajés. Sí. No, Verónica. Verónica. Ya porque antes hablamos de sí, que tenía que ver, si Bernarda tenía que ver con Verónica. No, Verónica Pajés. Y bueno, consistía en ir por las provincias. Se eligieron las provincias, digamos, creo que Mendoza, Neuquén, Córdoba, Tucumán, Salta, ¿Misiones? Misiones, creo, no me acuerdo. No, pero estuvimos con grupos de Misiones. Claro, que vinieron a que Resistencia. Vinieron a Salta, creo. No, o a Resistencia, Chaco. Bueno, teníamos. Entonces se eligió tres grupos de cada provincia. Y es muy interesante porque no me acuerdo dónde fue, pero fuimos a hacer la nota, que era un espacio muy chico, y nos dijeron, uy, qué suerte que vinieron hoy, porque justo nos llegaron las gradas que nos donó el Instituto del Teatro. Entonces, es importante el instituto, sobre todo para todos los grupos que no tienen apoyo en las provincias, hay muchos, y no se los puede dejar sin nada. La verdad que es una lástima lo que está pasando. Es muy, muy triste. No podemos dejar que esto no suceda. ¿Qué experiencia te quedó fuerte de esos 15.000 y pico de kilómetros que fueron haciendo? Mira, ahora mismo están hablando de esto y me empecé a acordar de muchas cosas que me había olvidado. El amor de la gente por hacer teatro. En Jujuy, porque nosotros íbamos a cada lugar y grabábamos una parte de un espectáculo que estaban haciendo y después hacíamos una charla con ellos. Un chico, un hombre en Jujuy, viene el productor y me dice, che, no podemos hacer la nota hoy con el pibe. Digo, pero si habíamos quedado. Pero le salió un laburo para ir a pintar una habitación. No tiene para comer. Tiene que ir a pintar la habitación porque vive de pintor. Pero es un actor. Pero es un actor. No puede hacer la obra. ¿Se entiende lo que digo? Sí, es conmovedor. Esa gente que ama el teatro. Claro, tiene el apoyo del instituto y bueno. ¿Quién lo acompaña? Y además, otra cosa que pasa es que lo que es muy triste también es que el Instituto Nacional de Teatro se crea a partir de la Ley del Teatro, que es del año 96, creo. Yo me acuerdo en esa época, yo estaba en Andamio con Alejandra, muy, muy cerca de Alejandra, trabajaba mucho ahí, se hacían muchas reuniones ahí, había mucho trabajo, hubo mucho trabajo de muchos años para poder crear una ley que le diera la autarquía, que pudiera tener su propia ingreso económico. Es una ley que fue aprobada por todos los bloques en ambas cámaras. Sí. Entonces que de pronto, con un decreto, deje de funcionar, porque ya en la actualidad concretamente, pasando a depender de Secretaría, ya están echando gente concretamente, que es fundamental para que por lo menos lo poco que está haciendo el instituto pueda seguir funcionando, que es eso, alcanzarle el dinero a las salas que están subsidiadas. Es increíble, realmente es increíble. Sí, es muy doloroso, increíble. Apoyemos, tengamos conciencia. Acá se hizo un programa especial que lo pueden escuchar en YouTube con voces de artistas que respetamos y admiramos muchísimo, con fecha del 16 de junio, Viva el Teatro, así que lo pueden encontrar. Y
otra cosa que te quería preguntar, cambiando de tema, vas a estrenar con Christian Druth, que después Sí. lo quiero aquí. Bueno, le voy a decir. En realidad vamos a reponer. Reponer, a ver, contá un Sí, poquito. porque es una obra que ya venimos haciendo hace como, creo que por lo menos 3 años. La estrenamos en El Picadero. Se llama Los Gestos Bárbaros, dirige Christian Druth. Es una obra de Juan Ignacio Fernández. La vi yo. ¿La viste? Sí. La hicimos en El Picadero, la Sí, hicimos en en El Picadero la Alcatrilce vi. y la hicimos Sí, en sí, el ahí la Centro vi. Cultural Borges, Sí. a donde volvemos el mes que viene, en agosto, los jueves y los domingos. Y con El Laura elenco, Novoa, sí. Valentina Bassi, Francisco Bertín La vi. y Silvana Souto. Y Hermosa yo. obra. Muy singular. Me encantó ese universo. Y bueno, de la manera que está contada. Nos gusta mucho hacerla. Nos cuesta juntarnos, Claro, pero cuando porque- logramos juntarnos, por eso cada tanto siempre, este año hicimos una función en Avellaneda, en el Roma, cuando se arma y encontramos, la hacemos porque la pasamos muy bien. Nos Sí. conocemos todos hace mucho, además de distintas cosas, así que es muy gustoso. ¿Algún proyecto que tenga el señor Rivas? Después vos vas a decir si tenés alguno. Te queremos. No, No sé. no sabés. Yo por ahora acabo de estrenar, ¿no? Y estoy todavía. No, y también es de verdad que la ficción en la Argentina Sí. está como, digamos, cayó. Ayer vino a vernos un apuntador que Sí. trabajó toda la vida en Polka y me dice, es un desastre todo. Un desastre no solamente para los actores, sino para todos los equipos, Claro. ¿no? Microfonistas, iluminadores, camarógrafos, digamos, es tremendo lo que está pasando. Todos se van a hacer ficción a Uruguay, Claro. están haciéndolo mucho ahí. Y no sé, tratemos de que, no sé, que en algún momento, siempre hubo momentos que bajan y suben, el mundo está cambiando abruptamente, no sé si va a pasar así, si vamos a volver a tener una ficción, pero ficción de aire, por el momento no va a haber. Le preguntaba recién a Carlos acerca de Gandolfo, Aleso. No puedo no preguntarte a vos por Sí. María Herminia Avellaneda, María por Herminia. Doria y por algún director en especial. Bueno, Tiner, eras muy chiquita vos cuando Sí. hiciste La Mari, que quieras comentar algo, porque bueno, es un recuerdo muy lindo que vamos a tener, ¿no? Y me parece que para vos habrá sido muy fuerte también. Son directores de mi infancia y adolescencia. Siempre han sido muy amorosos conmigo. La verdad que nunca he tenido directores que no... Acércate, por favor, un Sí, poquito. perdón. Le digo amorosos porque, bueno, porque al ser una niña o al ser adolescente me trataban muy bien. Doria era impresionante, me gustaba mucho. Una anécdota, contanos. No sé si anécdota, pero era un director que quería mucho a los actores. Y por supuesto, era como amigo también, ¿no? Por supuesto le gustaba ensayar y le gustaba crear. Y bueno, y uno siempre estaba a disposición de él. El otro día creo que subió una chica, subió un plano secuencia de creo que Atreverse, que duraba como, qué no sé, como lindo. 10 minutos, pero el tipo lo había hecho con una sola cámara, ¿viste? Y todos teníamos que estar en la posición y ahora venimos acá. Y eso era ensayado. Se extraña, se extrañó mucho un director como él en la televisión. Como que hubo un cambio, ¿viste? Abrupto también, que vinieron buenos directores, pero que... La forma del trabajo, ¿no? Los tiempos. Sí, los tiempos eran otros, sobre todo los tiempos de ensayo. Había ensayo, había preparación, y eso sí se extraña, digo, porque eso hacía la calidad. Bueno, recordá otra vez los días y los horarios y nos vamos a despedir con la música de Relatividad de este músico tan talentoso, Bruno Rivas. ¿Lo conocen? Sí, lo conocen. Demasiado. Estamos los viernes en el Picadero a las 20 horas, los sábados a las 22, los domingos 20:30. Y las entradas en la boletería del teatro o Plateanet. ¿Y vos? Sí, ahora a las yo 20 los domingos. Rastros del Gesto Analógico, los domingos a las 20 horas en la Gloria Espacio Teatral, las entradas por Alternativa Teatral. Bueno, muchísimas gracias, Radio Sónica.
Gonzalo, a los oyentes. Viva el teatro siempre. Y nos ponemos los auriculares para despedirnos con este músico gigante, Bruno Rivas. Gracias.